Shalom Akim. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahweh Shai Bahashem Rahakodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahweh Shai es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra de Molino que nos han enseñado bien. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Entraremos ahora en Hebreos capítulo 3. Yahweh Shai es superior a Moisés. Y el punto grande en que vamos a entrar en este capítulo es de que Yahawashi vino anunciando un camino mejor. El camino que Moisés nos ofreció, por decirlo así, a los israelitas, era un camino siguiendo las leyes, estatutos y mandatos de Yahweh, nuestro Dios. No podíamos y no podemos guardarla al 100%, porque vivimos en carne pecaminosa. Entonces Yahawashi es quien nos salvó de la condena de la carne. Y entrando en este capítulo, vamos a ver que el Señor no está abrogando o cancelando o anulando la ley de Moisés. Yahawashi no está contradiciendo a la ley de Moisés, ni la ley de Moisés contradice a Yahawashi. Todo esto, toda esta transición de la ley y luego a gracia y tener fe en Yahawashi, todo eso es parte del plan del Padre. Empezamos, Hebreos 3:1. Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Yahawashi, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. En la versión King James ahí dice apóstol, que apóstol significa enviado al fin o enviado por último. Y Yahawashi fue enviado por el Padre Yahweh. Aquí dice, consider the apostle and high priest of our profession, Yahawashi. So, el supremo apóstol del Padre Yahweh es su Hijo, el que fue enviado para nosotros. Apóstolos en griego, como pueden ver aquí, dice un delegado, un mensajero, alguien enviado con órdenes. Y Yahawashi fue enviado con órdenes. Es por eso que cumplió la misión llegando a la cruz al fin de su camino. Y luego resucitando con el mismo poder y la misma orden que el Padre le dio. Pero continuamos. Yahawashi es el enviado, ¿verdad? Lo declaramos el mensajero de Dios y sumo sacerdote. Ahora es importante reconocer que Yahawashi es el sumo sacerdote y nuestro único sumo sacerdote. En tiempo pasado teníamos la orden levítica, que la orden levítica no era mala, esa era la orden que Yahweh, Bahashem Yahawashi establecieron. Pero el problema con eso era que los sacerdotes eran hombres humanos, hombres mortales, igual que tú y yo. Así que nuestros sacerdotes tenían sus propios pecados, tenían sus propios deseos, tenían sus propios arranques carnales. Entonces no era un servicio perfecto. Y cuando leemos la historia de Israel, hermanos y hermanas, la razón que Yahweh Bashem Yahawashi nos puso en esclavitud a manos de tantas naciones era porque nuestra nación, los israelitas, los gobernantes abusaban y maltrataban, explotaban, violaban y le robaban al pueblo. Los sacerdotes de nuestra nación no eran buenos, en mayoría, digo, porque se acuerdan del Sanedrín, esa pandilla de sumos sacerdotes y sacerdotes en los días de Yahawashi, ellos eran quien empujaron la crucificación de nuestro Señor. Ellos eran responsables de apedrear a gente inocente, posiblemente, de condenar a otros de cosas que ellos mismos deberían ser apedreados por.
Entonces, Yahawashi vino con un camino mejor. Y por eso Él es nuestro único sumo sacerdote. El único que puede sacrificar por nosotros, que lo hizo con su cuerpo. Y el único que puede ahora ser nuestro mediador, interceder por nosotros. Y ahí aclaramos de que la madre de Yahawashi, María, que era simplemente humana y permaneció humana, no es santa, no es diosa, no es reina del cielo. Ella no es nuestra mediadora. Solo tenemos un sumo sacerdote. Y ese es Yahawashi. Verso 2. Pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se lo encomendó, cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Y la casa de Dios somos nosotros, hermanos y hermanas. Y nosotros somos el templo cuando el Espíritu Santo habita entre nosotros. Por eso es que no es necesario rentar o comprar un edificio y llamarlo nuestro templo o nuestra iglesia. Nuestros cuerpos son el templo de Dios. Y cuando tú lo miras así, que es la única forma de mirarlo en verdad, esa es la verdad. Leemos en el libro de Hechos que dice que el Señor no habita en templos hechos por manos de hombre, ¿verdad? Él declara que nuestro cuerpo es su templo, right? Y por eso es que conocer a Yahawashi es tan importante, seguir en sus pasos porque Él es el camino, ¿verdad? Si nosotros vivimos como Yahawashi en servicio y sumisión al Padre Yahweh, el Padre habita en nosotros y su Espíritu Santo mora en nosotros. Alright, so continuamos. Verso 3. Pero Yahawashi merece mucha más gloria que Moisés. Así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Yahawashi es nuestro creador, hermanos. Él creó no solamente a nuestra carne, el universo, este planeta, el oxígeno, la luz, pero también Yahawashi creó las épocas. Yahawashi está detrás de los planes de toda conspiración que ha existido en este mundo. Yahawashi es el que trajo todo esto a vida, todo esto a luz. El Padre da la orden y el Hijo lo construye, lo hace aparecer. Ese es el poder de Yahawashi. Entonces podemos decir que Yahawashi creó a la ley de Moisés. Yahawashi creó el servicio de los sacerdotes. Yahawashi creó el tabernáculo. Todo lo que tiene que ver con acercarnos al todopoderoso Yahweh, Yahawashi es el camino a eso. Entonces Moisés y Yahawashi no son cosas distintas, están en un acuerdo. Y eso se miró cuando leen, hermanos, en Juan capítulo 17, donde leemos de la transfiguración de Yahawashi, donde Moisés se apareció al lado de Yahawashi, y si no me equivoco, el otro que estaba con él era Samuel o Elías. Rápidamente déjenme buscar eso. Para no equivocarme en si era Elías o Samuel. Vamos a regresar un momento. Selakia, hermanos. Pensaba que era Juan 17. Oh, era Mateo 17. Alright, Selakia. So, en la transfiguración, hermanos,
Les recomiendo que lean este capítulo, pero vamos a ir nomás al punto aquí. Alright, so Mateo 17:1. 6 días después, Yahawashi tomó a Pedro y a los dos hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Y Santiago y Juan eran hermanos de Yahawashi, físicamente, de sangre. Verso 2. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Yahawashi se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. So, en este momento Yahawashi se apareció en una forma gloriosa, en una forma divina. ¿Ok? Era como que se apareció en un cuerpo celestial en contraste a su cuerpo humano en el que habitaba en ese tiempo. Verso 3. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Yahawashi. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió, y desde la nube una voz dijo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Entonces aquí el Padre Yahweh declaró: Este es mi Hijo amado, escúchenlo a él. Right, so, verso 6, los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Yahawashi se les acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Yahawashi. Y esto era pesadamente, altamente simbólico. El Padre Yahweh hizo esto para que los líderes de la iglesia de Yahawashi, ¿verdad?, los primarios, que eran Pedro, Santiago y Juan, para que les quede claro a ellos que Yahawashi es a quien debemos obedecer, escuchar, emular. Debemos imitar a Yahawashi, seguirlo. Y el punto de Moisés y Elías apareciéndose ahí y luego desapareciendo era para enseñarles: todo lo que importa es mi hijo. Mi hijo es superior a Moisés y Elías. Pero como los vieron conversando, eso era para representar que estaban en unión, en conversación. ¿Ok? Que estaban de acuerdo. Moisés y Elías representaron la ley y los profetas. Right? So, leyendo Hebreos 3, Yahawashi siendo superior a Moisés, esto no es para destruir a Moisés, no es para decir que Moisés era malo o que su ley era mala, right? Acordémonos que la ley no vino de Moisés, vino de Yahweh. Moisés simplemente era un siervo, un mensajero, pero vino el mensajero superior, Yahawashi. Alright, so continuamos. Hebreos 3 y 5. En verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Y esas verdades vinieron con el Hijo. Pero Yahawashi el ungido como Hijo está a cargo de toda la casa de Dios, incluyendo a Moisés. Y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Yahawashi. Por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron, aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Ahí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Y así es nuestra gente, ese es nuestro pueblo, es un pueblo muy necio. Y estoy hablando de ustedes, los negros americanos, los latinos y los nativos indios de las Américas.
y por supuesto todos los israelitas dispersos por todas las partes del mundo. Nuestra gente ha sido necia al no querer servir a nuestro Señor y obedecerlo. Y al resultado de nuestra rebelión estamos donde estamos hoy, en circunstancias de pobreza y opresión. Pero las buenas noticias son que Yahawashi nos va a limpiar de nuestros pecados con nuestra fe en Él y su gracia. Ok, continuamos. Verso 11. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Y es verdad, nosotros no podemos llegar al descanso prometido, no podemos llegar al reino de los cielos con esta carne pecaminosa. Y por eso, hermanos, empujamos tanto de que la ley no te salva, pero tu fe en Yahawashi sí. Y por eso hablamos en contra de todo grupo, todo pastor, todo profeta, falso profeta, que hablen de que la ley es lo que te salva, porque eso es completamente contradictorio a todo lo que estamos leyendo. Y todo lo que leemos es la palabra de Dios, man. Pero hay ciertos líderes religiosos que dicen, no, pues Pablo escribió el libro de Hebreos, así que eso no es válido porque Pablo hablaba de sus opiniones, right? No tenemos tiempo para discutir con esa gente, man. Debemos respetar a la entera Biblia, toda la palabra. Por eso es tan importante leer estas escrituras y conocer nuestra historia, para que podamos conectar todos estos puntos importantes. Ok, eso continuamos, verso 12. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo, que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Alright, y cómo el pecado te engaña, te hace sentir que hacer cosas malas se siente bien, hacer lo malo es bueno, a tu cuerpo le agrada hacer el mal, entregarte a tus rebeliones y a tus arranques carnales, placeres carnales, pero el engaño detrás de eso es que te hace sentir bien al momento, pero al fin te llena de problemas, te llena de remordimientos, de amargura, y te endureces contra el Señor, porque estás tan aferrado a hacer lo que tú quieres hacer, que no tienes espacio para obedecer a Yahweh Bashem Yahawashi. Y ese es el peligro del pecado, que te engaña, te hace pensar esto es mejor que obedecerle a Dios. Y eso nos regresa hasta el jardín, donde Eva vio que la fruta era buena, donde la serpiente le engañó y le dijo, ciertamente no morirás, come de esto es bueno para ti. Y eso es lo que tu carne te dice cuando haces el mal. Continuamos, verso 14. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Yahawashi. Y primariamente el reino le pertenece a Yahawashi. Y si nosotros podemos compartir ese reino con Él, si podemos tomar parte de un mundo de paz, justicia por toda eternidad, vale la pena disciplinarnos y alejarnos del mal, disciplinarnos del pecado, disciplinarnos de estar enredados en este mundo, respetando a gente más que al Señor, agradando a gente más que al Señor, o agradándote a ti mismo más que al Señor. Y no vale la pena poner todos estos deseos a un lado para recibir esta herencia. Verso 15, recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. No te ofendas con las palabras de la Biblia. Podemos ofendernos con cualquier otra persona, pero cuando viene de las Escrituras, tú debes respetarlo,
poner atención, you know. Pero lamentablemente mayoría de nuestro pueblo le encanta escuchar mentiras. Les encanta escuchar cosas bonitas, les encanta escuchar fantasías, cosas que no son reales, pero los hacen sentir bien. Right? Para eso no estamos aquí. Eso es lo que nos tiene en la condición maldita en la que estamos. Debemos obedecer a esta palabra. Continuamos, verso 16. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios, a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés, que eran los israelitas? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? Entonces tenemos nuestra historia para enseñarnos las consecuencias de nuestras acciones. ¿Qué es lo que pasa cuando nos endurecemos en contra del Señor? Deja que seamos esclavos en el mundo, oprimidos en el mundo, morir de sed en un desierto cruzando una frontera en el mundo. Verso 17. ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Entonces, por eso, hermanos, nos escuchan hablar de los 2/3 de Israel. Eso hace referencia a cómo la mayoría de nuestra gente, según profecía, la profecía escrita en Zacarías 13, si no me equivoco, de que 2 partes de la tierra se van a cortar. O sea, todos los israelitas en los Estados Unidos, 2/3 de ellos van a morir. Están condenados. Y no hay forma de que ellos entiendan porque no quieren entender. Están sellados. Right? Entonces, digo esto para que hermanos no caigan en el error de querer ser justos guardando la ley. ¿Ok? Es todo el punto de Yahawashi. Porque Satanás va a intentar decirte, tú no eres nada, eres solo un pecador, siempre la riegas, siempre estás pecando. Pero deben acordarse, hermanos, tú puedes seguir marchando adelante. Tenemos a Yahawashi para limpiarnos de nuestros pecados. Y esta no es una autorización para pecar. Esta no es licencia para pecar. Pero así nos animamos unos a otros para seguir luchando. Para seguir luchando, pecar menos, pero no darnos por vencidos. Eso es lo que Satanás quiere. Quiere que aceptes que eres un pecador y quedarte ahí. Pero con Yahawashi tenemos misericordia para acercarnos más a Dios a pesar de nuestras debilidades. Ok, verso 18. ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? Si fuera por nuestras acciones, nunca entraríamos. ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Alright, so eso ha sido Hebreos capítulo 3, hermanos. Si Yahweh Bashem Yahawashi lo permite, vamos a completar el libro, el entero libro de Hebreos. Entonces, hasta la próxima, hermanos. Yahweh Bashem Yahawashi. Barakatam. Shalom.